Dada la función z, x, punto y coma t, dice la ecuación de onda. La segunda derivada respecto al tiempo debe ser igual por la constante al cuadrado multiplicado por la segunda derivada respecto a la distancia. Donde x para nosotros va a ser la distancia, ya x es la distancia, y t es el tiempo. ¿Qué son ondas? Las ondas son algunas de las funciones tienen una trayectoria de las ondas, ¿no? Vienen así, ondas, frecuencias. ¿En qué frecuencia vienen ondas? Función senos, cosenos, todo eso tienen esa trayectoria. Ya son ondas de, qué sé yo, señal de televisión, señal de la radio. Ya, ¿con qué frecuencia? ¿Qué amplitud? ¿Con qué amplitud? Bien, entonces a eso nos va a representar esta ecuacióncita de las segundas derivadas. Ejemplo, dada la función, demostrar la ecuación de onda. Bien, dada la función z igual seno de x más 2 tiempo. Dada la función seno de x más 2 por tiempo más logaritmo de x menos 2 tiempo. Demostrar la ecuación de onda. Para poder demostrar la ecuación de onda necesitamos conocer las segundas derivadas respecto a x como respecto a t, respecto a la distancia que va a ir las ondas y en qué tiempo, ¿no? Entonces, primero vamos a determinar la primera derivada respecto a x, empecemos. Como es suma de términos, término por término vamos a derivar este término aparte y este término aparte. En este término, dentro de su argumento se encuentra la variable x, por lo tanto es seno de b. Derivada de seno es coseno, ¿no? Derivada de seno de su argumento es coseno de su argumento por derivada de su argumento. Entonces quedaría derivada de seno, ya bien, derivada de seno sería coseno positivo. Coseno de su argumento, x más 2t, por derivada dentro de su argumento. Adentro entramos, suma es adentro. X es variable, derivada de x solito sería 1. Derivada de 2t es 0 porque no hay x, eso sería más. Aquí logaritmo es otro término. Dentro de su argumento de logaritmo también está x, también es logaritmo de b sería, ¿no? Aquí era seno de b. Entonces, logaritmo de b, ¿qué dice la fórmula de logaritmo de b? Logaritmo natural de b es igual a 1 sobre b por b'. Entonces quedaría 1 dividido entre su argumento, quedaría x menos 2t por derivada de su argumento, adentro, b'. Derivada de x solito es 1, derivada de menos 2t 0 porque es constante t, x es variable. De manera que eso sería la primera derivada. La segunda derivada, 1 por coseno de 1 por todo esto sería lo mismo. ¿Cuál es la variable? X. Aquí adentro, dentro del argumento de coseno se encuentra la variable X, por lo tanto sería variable coseno de B. Derivada de coseno de B es menos seno de B. Derivada de coseno de B es menos seno de su argumento por derivada de su argumento. Entonces, tendríamos menos seno de su argumento, que daría x más 2t, por derivada de su argumento, de adentro. X es mi variable. Derivada de x es 1. Derivada de 2t 0, porque no hay variable x ahí, constante. Más 1 por 1 es 1. Constante sobre variable vendría a ser acá, ¿no? Arriba es constante, abajo es variable. ¿Qué dice constante sobre variable? Menos constante variable al cuadrado por b'. Menos 1 sobre, porque 1 por 1 es 1, constantes son 1, sobre variable al cuadrado, x menos 2t al cuadrado por derivada de del denominador. Derivada del denominador, esto es constante.
Derivada de x sería 1. Derivada de 2t 0 porque x es variable. Ya entonces eso sería la segunda derivada, un poco simplificando. 1 por todo eso sigue siendo menos seno de x más 2t. Más por menos quedaría menos. 1 por 1 arriba queda 1 sobre x menos 2t al cuadrado. Bien, la primera derivada con respecto a la variable y se obtendrá a partir de la función original. Tenemos suma de términos, seno de su argumento más logaritmo de su argumento. En este caso vamos a derivar respecto a la otra variable que vendría a ser tiempo, t. Entonces z, primera derivada respecto al tiempo. T es variable y los demás son constantes. Decimos, dentro del argumento de seno está la variable t, por lo tanto es seno de b. Derivada de seno dice que es coseno de b. Entonces quedaría coseno de su argumento de x más 2t por derivada de su argumento. Dentro del argumento derivamos respecto a la variable t, x es constante 0. Derivada de 2t es solito 2 más. Dentro del argumento del logaritmo hay variable t, por lo tanto el logaritmo de b, dice la fórmula 1 sobre su argumento por derivada de su argumento. Derivada dentro x0 porque es constante, t es variable. Derivada de menos 2t es menos 2, constante por variable. Un poco simplificamos ya antes de seguir derivando la segunda. Este 2 constante adelante. Ojo, no, jamás cometan el error de multiplicar un número al introducir al argumento de senos, cosenos, logaritmos. Yo no puedo multiplicar 2 por 2, 4, 2 por x, 2x, no, jamás. Es como estuviéramos juntando la cabeza de ustedes con la cabeza de sus compañeros. Jamás se van a unir sus cabezas, ¿no es cierto? Es lo mismo. Dentro de los argumentos no afectan otros términos de afuera, ni números ni letras. Los argumentos mantienen tal como está hasta el final de los finales. Por lo tanto, este 2 podría pasar adelante a multiplicar como coeficiente 2 coseno de su argumento x más 2t. Y aquí más por menos sería menos 2 por 1 numerador con numerador 2. Abajo sigue siendo x menos 2t. Esa sería nuestra nuestra primera derivada un poco simplificado. Ahora vamos a obtener la segunda derivada. Obtendremos a partir de la primera derivada. La segunda respecto al tiempo también. Este 2 es constante, mantendrá cuando multiplica. Dentro del argumento de variable de coseno se encuentra variable t, por lo tanto es variable, vendría a ser, ¿no? Sería coseno de b. Derivada de coseno de b dice menos seno. Ese menos adelante voy a llevar. 2 es constante, mantiene. Menos seno de su argumento por derivada de su argumento. Adentro derivo. Derivada de x0, t es variable. Derivada de 2t positivo es 2 nomás. Menos. Aquí tengo una fracción. Arriba hay constante, no hay t. Abajo hay variable t, variable. Constante sobre variable dice menos la constante, que sería 2 sobre variable al cuadrado por derivada de la variable. Abajo es variable. Derivada de x0, derivada de menos 2t es menos 2. ¿Por qué? Porque t es variable. Estoy derivando respecto a t. Eso sería la segunda derivada. Ahora, un poco simplificando, quedaría ordenando. Ya se vuelvo a repetir. Los números que están fuera del argumento, ya sea de senos, cosenos o logaritmos, no entran dentro del argumento. Lo que sí podemos hacer 2 por 2 de adelante, multiplicar 2 por 2, 4, menos 4 por seno de su argumento x más 2t. Aquí ley de signos, menos por menos, más por menos, menos sigue siendo. Menos por menos, más por menos, menos. 2 por 2, numerador con numerador, 4. Y abajo quedaría lo mismo, no vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. De manera que esta sería mi segunda derivada respecto al tiempo. ¿Será que cumple la ecuación de Laplace? La ecuación de onda. Ya la ecuación de onda dice que
La segunda derivada respecto al tiempo debe ser igual a la constante al cuadrado por la derivada de la segunda derivada respecto a x. Para nosotros, en este caso, nuestra constante va a ser 2, ya, el coeficiente del tiempo. Nuestra constante va a ser 2, el coeficiente del tiempo. Ya entonces quedaría, ¿cuánto quedó acá? La segunda derivada. La segunda derivada quedó menos 4 seno de x más 2t menos 4 x menos 2t al cuadrado. Debe ser la constante, es el coeficiente del tiempo. Va a ser 2 al cuadrado multiplicado por la segunda derivada respecto a x. Quedó seno de x más 2t menos 1, no me alcanzó, aquí abajito haré. Menos 1 sobre x menos 2t al cuadrado. De manera que este 2 va a multiplicar a cada uno de ellos. Quedaría aquí menos 4 seno de x más 2t menos 4 x menos 2t al cuadrado igual 2 al cuadrado 4. 4 por seno va a quedar 4. Menos 4 x más 2t. Este va a afectar a los dos términos. Más por menos va a quedar menos 2 al cuadrado es 4. 4 por 1, 4. 4 sobre x menos 2t al cuadrado. Ya quedaría demostrado, ¿no? Son iguales a ambos lados. Cumple la ecuación. Ya nótese que a ambos lados da la igualdad. Al dar la igualdad, estaría cumpliendo la ecuación de Laplace.